La disciplina era muy importante para los mexica, y para lograrla en los niños se utilizaban métodos que en la actualidad nos parecerían muy crueles. Pero no estamos hablando de correr 10 minutos o quitarles el celular, sino correctivos que hoy en día estarían prohibidos y se utilizan como último recurso aún en algunos pueblos de México. Se trata de castigos un tanto violentos que desmotivaban al niño a continuar con su mal comportamiento. Algo que se debate aún hoy en día, pues por una parte están quienes aseguran que esto es un acto salvaje que no debería ya existir en la sociedad, pues marca a los niños de por vida y que además la violencia no resuelve nada. Y por otro lado están quienes crecieron con este tipo de correctivos y que confían plenamente en que una nalgada a tiempo es la solución. Una cosa es segura: los castigos de los que te voy a contar eran un asunto cotidiano en los pueblos prehispánicos. Y hoy en día, como te dije anteriormente, en algunas regiones de México se siguen aplicando. En lo personal, yo mismo padecí algunos de ellos y no guardo resentimiento alguno. Y es más, lo recuerdo con una sonrisa. Pero antes de continuar, espero ya nos sigas en Facebook, Instagram y Twitter. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. El escritor Adrián Acosta Silva nos habla precisamente de los castigos en el México prehispánico y nos dice al respecto lo siguiente: ninguna cosa más me ha admirado ni parecido más digna de alabanza y memoria que el cuidado y el orden que en criar a sus hijos tenían los mexicanos, porque entendieron bien que en la crianza e institución de la niñez y juventud consiste toda la buena esperanza de una república. Dieron en apartar sus hijos del regalo y la libertad, que son las dos pestes de aquella edad, y en ocuparlos en ejercicios provechosos y honestos. A continuación te voy a contar sobre los castigos más comunes en el México prehispánico y que tú incluso aún recuerdes porque te los aplicaron también. El primero es untar hierbas amargas en la boca de los niños berrinchudos. Esto a fin de que dejaran el feo hábito de llorar por todo y sin razón alguna. Es un acto de condicionamiento al puro estilo del psicólogo ruso Iván Pavlov, quien llevó a cabo un experimento con perros que consistía en sonar una campana antes de servirles la comida, logrando que con el tiempo los perros salivaran solo al escuchar aquel sonido y sin haber recibido la comida aún. Este es un castigo que prácticamente no vas a encontrar en ningún libro, porque en el pueblo de mis padres este era un castigo muy común que mi abuela le recomendó a mi madre para aplicarlo en mí. Y con las hierbas amargas se logra el mismo efecto que Pavlov lograba con los perros. Con el tiempo a los niños nos bastaba ver las hierbas amargas para evitar los berrinches, y así crecíamos dejando de lado los malos comportamientos. El segundo castigo consiste en punzar con espinas de maguey la lengua de los niños que mentían, pues para el pueblo mexica la capacidad de hablar era un don sagrado que las deidades les habían regalado, y era el deber de los hombres usarlo de manera correcta y embellecerlo diariamente con el buen decir. Y es que, como sabrás, en aquellos tiempos no existían los documentos que dieran testimonio de los actos legales, por lo que las palabras tenían un valor pleno. Así que no se podía permitir que los niños comenzaran su vida haciendo mal uso de ellas. El tercer castigo consiste en amarrar de brazos y piernas a los niños y hacerlos pasar la noche sobre tierra mojada. El fin era el de corregir su comportamiento para que el niño comprendiera que los malos actos tienen consecuencias. Este es un castigo extremo para niños que de verdad no entienden por la buena, y vaya que los hay en toda época y lugar. Por ello, antes de que se volvieran unos auténticos niños problema, la solución que dieron las madres y los padres en los pueblos prehispánicos era una consecuencia grave a un comportamiento indebido. El cuarto castigo consiste en los azotes o golpes con la hierba de ortiga. Por si no la conoces, la ortiga es una hierba mexicana que crece casi en cualquier lugar y que tiene la particularidad de que quien la toca sentirá mucha comezón en la zona afectada. Pues bien, a algunos niños se les castigaba con esa hierba a golpes sobre su cuerpo. Generalmente en México los padres suelen dar una nalgada a los niños, y entre peor sea su comportamiento, el instrumento de tortura puede ser diferente. La ortiga suena bastante cruel, pero ante situaciones extremas, castigos extremos. El quinto castigo consistía en atravesar espinas de maguey en el cuerpo del niño si éste osaba robar o le levantaba las manos a sus padres. Es que esta era la peor de las ofensas, y en una sociedad que se jactaba de hacer de la disciplina un estilo de vida, no era aceptable como hoy en día, que parece que sí lo es. Como te conté en otro video, las leyes mexicas tenían casi siempre por sentencia la muerte, y nadie quiere ver a sus hijos morir por robar.
Así que los padres de aquella época trataban de eliminar estos comportamientos desde temprana edad para evitar una consecuencia más desastrosa en el futuro. El sexto castigo eran los golpes con varas, y este castigo pues se ha dado en todas las culturas y perdura hasta la fecha, porque es un reflejo natural del cuerpo el querer golpear a alguien ante la ira. Pero para los mexica era un correctivo que no consistía, al igual que en ningún lugar del mundo, el fracturar al niño, sino recordarle el respeto a sus mayores. En muchos hogares mexicanos aún puede verse este castigo, sin embargo en la antigüedad se daba en casos más extremos, pues en aquella época el hecho de un mal gesto, una mala palabra o simplemente no hacer caso inmediatamente era suficiente para hacerse acreedor a unos buenos varazos. El séptimo castigo era ofrecer a los niños como sirvientes. Pero no te asustes, solo era por un tiempo y con algún familiar o conocido de confianza para que el niño aprendiera a ser agradecido, humilde y respetuoso. A estos sirvientes se les llamaba tlacotin y era una especie de esclavitud temporal. Los pueblos prehispánicos tenían como muy alta virtud la diligencia y el servicio, pues a los niños se les enseñaba desde pequeños a tener iniciativa y ofrecerse a realizar trabajos a quien lo necesitara. Así que te podrás imaginar que ir contra este valor ameritaba aprenderlo por la mala. Incluso Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, nos dice que entre la nobleza mexica la exigencia era mayor, pues quienes gozaban de mayores privilegios debían ser más diligentes con las personas, es decir, más serviciales, aún con la gente de las clases bajas. Y para ello hacían acompañar a sus hijos durante la adolescencia de 1 o 2 sirvientes para vigilar su comportamiento, y lo dice con las siguientes palabras. La manera de criar a sus hijos que tenían los señores y gente noble es que después que las madres o sus amas los habían criado por espacio de 6 años o 7, daban los 1, 2 o 3 pajes para que se regocijasen y burlasen con ellos, a los cuales avisaban a la madre que no los consintiesen hacer ninguna fealdad o suciedad o deshonestidad cuando fuesen por el camino o la calle. Instruían al niño estos que andaban con él para que hablase palabras bien criadas y buen lenguaje, y que no hiciesen desacato a nadie y reverenciase a todos los que topaban por el camino, que eran oficiales de la república, capitanes o hidalgos, aunque no fuesen personas sino bajas, hombres y mujeres, como fuesen ancianos. El noveno castigo consistía en obligar a los niños muy problemáticos a aspirar humo de chile por la nariz al mismo tiempo que entraba por sus ojos. Este castigo solo se usaba en casos extremos en niños que de verdad parecían no tener remedio. Y es que si te dieras una vuelta por los diversos pueblos de México en la actualidad, te darías cuenta que el respeto a los mayores no se toma a la ligera. Una mala mirada, una mala palabra, levantar los hombros o no hacer caso, hace acreedores a los niños a diversos castigos. Vaya que en la antigüedad se tomaban muy en serio la educación de los niños, ¿verdad? ¿Y cómo no hacerlo si son ellos siempre los herederos y responsables de continuar con el legado que uno deja? Así que no se puede tomar a la ligera su comportamiento, y es preciso siempre prevenir en lugar de lamentar. Hasta aquí podrías pensar que son castigos crueles y traumantes de una sociedad salvaje que no logró nada con ello. Pero, ¿y si te digo que los mexicas lograron levantar un imperio en solo 70 años? Esto gracias a cada uno de los aspectos en su vida cotidiana, tanto educativos como cualquier otro en su sociedad, y de los que te he contado en otros videos. Como podrás ver, correr 10 minutos y desmayarse no es un castigo y mucho menos es cruel. Tampoco lo es quitarles el celular o no darles permiso de jugar videojuegos, o no darles dinero después de fallar en la escuela. Si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo leer Historia General de las Cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún y también La Educación como Conquista de José María Kobayashi. Yo soy Shu y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.